Voy a pedirles que abran su Biblia en Jueces 2. Yo sé que usted puede verla aquí en pantalla, pero es mucho mejor si usted trae su Biblia impresa y puede hacer anotaciones o subrayar para que quede grabado ahí en la palabra de Dios lo que Dios habló a su corazón. ¿Tiene Jueces? Le voy a pedir que lea conmigo de los versículos 1 al 10. ¿Sí? Dice la Escritura: el ángel de Jehová subió a Gilgal, de Gilgal a Boquim, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Lea conmigo fuerte el versículo 10. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué le parece si oramos a Dios? Padre, muchas gracias porque nos permites estar aquí con tu iglesia, con tu pueblo. Gracias porque nos has dado también el privilegio de poder adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en este día y tienes una palabra, Señor, que darnos a nuestros corazones. Señor, pido que bendigas a cada persona, que la ilumines, Señor, en su mente, en su corazón, que des palabra rema para cada uno de ellos, Señor. Que cada uno, Padre, pueda ser entendido, podamos ser entendidos de lo que tú nos has llamado a hacer y hacer en nuestra generación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido y te doy gracias. Amén. Amén. Esta porción final que leímos todos nos habla de una generación, que por cierto fue la tercera generación, contando desde la generación de Moisés, ¿verdad?, que estuvieron en Egipto y que fueron liberados y sacados, ¿verdad?, de esa esclavitud, y que fueron introducidos o pasados por el desierto más de 400 años. Después viene, la Escritura nos habla de una generación, ¿verdad?, que pasó el Jordán y que llegó a la tierra prometida. Esa fue la generación que Dios le permitió a Josué y a Caleb dirigir. Pero finalmente nos habla de una tercera generación. Y esto me llama la atención porque no sé si usted se ha puesto a pensar, pero por lo menos en la iglesia, aquí en este momento, estamos representando 3 generaciones. Aquí encontramos, ¿verdad?, a personas ya de edad mayor, que pudieran ser nuestros abuelitos, ¿sí? Encontramos personas adultas como de mi edad, de mi generación, pero encontramos también a nuestros hijos, ¿sí?, que son la tercera generación. Y probablemente aquí haya hasta una 4ª generación. ¿Sabían que Dios es un Dios de generaciones? ¿Sí? Y que Dios quiere que cada generación le conozca. ¿Sí?
También Dios, y esto es importante entenderlo, Dios no ha hecho acepción en las generaciones. Para Dios cada generación es importante. Y Dios tiene un propósito y una misión para cada generación. Moisés cumplió su misión al sacar a su pueblo de la tierra de Egipto y soportarlos por 40 años en el desierto. Fue difícil su misión, pero la cumplió. Josué también cumplió su misión de introducir a su pueblo, ¿verdad?, a más de 600,000 hombres con sus familias a la tierra prometida. Fue un desafío muy grande y muy importante. Hasta que él vio que cada tribu poseyó la tierra que Dios le había dado, descansó Josué y cumplió su misión. Pero luego la Escritura nos habla de una tercera generación que no entendió ni siquiera lo que Dios le había pedido. O si lo entendió, no lo obedeció y no cumplió el propósito para el cual fue llamado. Espero que al terminar esta reunión usted pueda ser entendido en el llamado que Dios ha hecho a su generación. Y si usted está dispuesto a cumplir lo que Dios nos ha pedido a cada uno de nosotros. Aquí podemos ver en la Escritura, ¿verdad?, que nos relata cómo un ángel tuvo que venir. Y por cierto, no era cualquier ángel, el ángel del Señor, que se cree fue nuestro Señor Jesucristo, vino y confrontó a esta generación o a estas generaciones. Y les dijo, ¿verdad?, que Dios es un Dios de pacto, pero que ellos no habían guardado el pacto que Dios había hecho con ellos. Ellos habían invalidado el pacto porque habían hecho pacto con los moradores de la tierra donde habían llegado a conquistar. No solamente no los habían echado, porque la labor y la misión de ellos era haber echado a todos los moradores y pueblos que habían estado ocupando una tierra que no les pertenecía. Pero no solamente no los echaron, ¿verdad?, los hicieron tributarios, sus siervos. Pero lo peor es que casaron a sus hijos con sus hijas, se relacionaron y adoptaron las costumbres de esos pueblos. Finalmente cayeron en la idolatría de esos pueblos, adoraron a Baal, ¿sí?, que era uno de los peores, yo creo que a través de la historia es una de las peores idolatrías que ha habido. Y se mezclaron con esas costumbres, adulteraron espiritualmente en contra de Dios. No solamente no derribaron los altares que ellos debieron de haber derribado, sino que formaron parte y ellos mismos levantaron altares a dioses ajenos. Imagínense, ¿sí? Yo creo que Dios se sintió mal con este comportamiento y esta conducta. Es como cuando una generación se esfuerza, cuando hay padres que se esfuerzan trabajando duro, ¿verdad?, buscando a Dios con todo su corazón, anhelando, ¿verdad?, que la siguiente generación, la de sus hijos, sean hijos que se levanten y sean fuertes en el espíritu, fuertes en su manera de pensar, en su corazón. Qué triste cuando un padre o una generación puede o ve a la siguiente generación, a sus hijos, que no les interesa lo que ellos o sus padres hicieron por ellos. Qué lamentable, ¿verdad?, cuando los hijos no pueden valorar el esfuerzo que han hecho los padres a través de su vida y que lo tienen por poco, ¿verdad?, y que no reciben la enseñanza, no reciben el mensaje. Porque generalmente los padres deseamos lo mejor para nuestros hijos y les aconsejamos, ¿verdad? No somos perfectos, tenemos muchos errores, hemos cometido errores, pero con la gracia y la misericordia del Señor tratamos de guiar a nuestros hijos. Imagínense cómo se sintió Dios al ver a esta generación, ¿sí? Así que el ángel les da una sentencia. Y les dice, ¿ya?,
En versículo 3, estoy en Jueces 2:3, dice: por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, hablando de los pueblos que les faltaban por conquistar, sino que serán, ¿qué? Azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, que significa los que lloran, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Solamente que el lloro de esta generación fue un lloro, como dice la gente, ¿verdad? Lágrimas de cocodrilo. Porque nomás lloraron, pero no hubo ningún cambio. ¿Sí? ¿Conoce a alguien así? No voltee a ver a nadie, por favor. Pero dice aquí la escritura que el ángel sentenció que ya que habían consentido a esos dioses y a las personas que creían en él, dijo: van a ser tropezadero para ustedes. ¿Sí? Les van a herir en su costado. No solamente estaba hablando del costado físico. El costado representa en nuestro cuerpo el corazón, las emociones. Y Dios estaba diciendo: van a lamentar, porque les van a herir esos mismos pueblos que ustedes consintieron y consintieron con sus costumbres. Ellos les van a herir en el costado. Números 33:5, el Señor ya les había advertido acerca de esto mismo. Voy a leer 33:55 de Números, y dice así: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán, ¿por qué? Por aguijones. ¿En dónde? En vuestros ojos, y por espinas en vuestros costados. Una vez más les dice ahí: y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Dios por eso no quería que ellos dejaran a nadie, hermanos, de esos pueblos, porque sabía las consecuencias que vendría. Y es lo mismo que pasa cuando nosotros consentimos cosas en nuestra vida o en nuestra generación. Es lo mismo. Aguijones sobre vuestros ojos. Eso significa el pecado que consentimos, o por el pecado que consentimos, perdemos la capacidad de tener una visión clara. Y no entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida y para nuestra generación. Imagínense, iban a cegarlos, iban a hacer aguijones para sus ojos, ellos no iban a ver. Cuando una generación es consentidora, ¿verdad?, y se complace, aunque sabe que está mal permitirlo, aunque sabe que está mal consentirlo, a veces queremos ser más buenos que Dios. Dios les había dicho a ellos que tenían que erradicarlos, pero ellos quisieron que fueran sus siervos, sus amigos, en otras palabras, ¿verdad? Te voy a dejar con vida, pero nomás me vas a servir. Ese consentimiento ciega el entendimiento, hermanos. Oscurece la visión. Una generación así no entiende el propósito para el cual fue llamado. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor en esta tarde: Señor, dame claridad de mi visión. Que yo entienda lo que tienes para mí, para este tiempo, y que me permitas ver lo que quieres hacer en mis hijos y en los hijos de mis hijos. Nadie dijo amén, pero yo espero que usted esté de acuerdo conmigo, ¿verdad? No conmigo más bien, sino con el Señor. Algunos de ustedes lo han entendido y lo están haciendo muy bien. Pero muchos de los que estamos aquí necesitamos obedecer como este pueblo, como algunos de este pueblo, en el caso de Josué, de Caleb y los ancianos, leímos que sobrevivieron a Josué. ¿Cómo preparar entonces a las siguientes generaciones? A las siguientes generaciones. ¿Cómo entregarles la estafeta? ¿Cómo hacer lo posible para que ellos también puedan continuar
con el llamado que Dios ha hecho en sus vidas. Vamos a leerlo en Jueces 2:7, donde hemos leído al principio de esta lección o de esta plática. Jueces 2, versículos desde el 6, si me hacen favor de poner de una vez. Jueces 2:6 dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová. Fíjense, subraye, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. ¿Sí? ¿Qué había hecho el pueblo? Habían servido al Señor. Pero cheque, solamente mientras Josué vivía. ¿Sí? Y mientras vivían los ancianos que sobrevivieron a Josué. ¿Qué es servir? ¿Sí? Servir aquí significa creer y obedecer a Dios. Es adorarle, solo a Él. Significa también servir con todas las áreas de nuestra vida con integridad y verdad. Eso significa servir, ya de una manera más profunda. No solamente muchas veces entendemos con servir, poner a disposición nuestras capacidades y nuestros talentos, pero va más allá de lo externo. Servir a Dios es entender a quién estamos sirviendo, ¿sí? Y que todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios. Todo. Así levantemos una basura del piso, lo que sea. Estamos sirviendo, sabemos a quién adoramos, en quién creemos. Pero además de eso, servir implica obedecer, que es algo que a veces nos cuesta mucho. Podemos obedecer en algunas cosas que no comprometa algo que nos gusta, pero cuando atenta, ¿verdad? O nos incomoda, o nos pide sacrificios, ahí nos cuesta servir al Señor. Servir significa, repito, adorar y obedecer a Dios con integridad y en verdad. Por eso Josué, en capítulo 24, versículos del 14 al 15, que apenas leímos hace unos días, confrontó a toda su generación y les dijo: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y servir a quién? A Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Esta es una voz de autoridad de un hombre que fue líder en su casa y fue líder en su generación. Él le dijo a los demás: si ustedes quieren servirle a Baal, pues sírvanle, ¿verdad? Y escojan a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué importante es entender esto. Y aquí la palabra, solamente en estos versículos, una y otra vez está servir, servir, servir. Porque realmente eso es lo que somos delante del Señor. Somos sus siervos. Fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Sí? Aunque somos esclavos del Señor, somos sus siervos. La verdad, Él no nos trata como esclavos. Somos sus hijos y nos trata aún como amigos. Así que si usted quiere preparar a la siguiente generación, sirva al Señor. Sírvale con todo su corazón. Servir a Dios no solamente es servirle aquí en el templo. Es parte de nuestro servicio a nuestro Dios. Pero usted puede servirle principalmente en su casa, en la calle, en su trabajo, donde quiera que está o esté. Dígale al Señor: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos para mi generación. Quiero servirte en mi generación.
Quiero ser una buena influencia para mi generación. La pregunta aquí sería, ¿estamos dando un buen testimonio a la siguiente generación? ¿Ven nuestros hijos que solamente le servimos a Él? ¿O ven que nos servimos a nosotros mismos? Que servimos al pecado, que servimos al mundo. Y ojalá que no estemos sirviendo al diablo, ¿verdad? Porque algunos sin darse cuenta le sirven a él. ¿A quién le estamos sirviendo? Número 2, ¿qué más tenemos que hacer aparte de servirle? Tenemos que ver las obras del Señor en nuestras vidas. Tenemos que ver a Dios manifestándose como Él siempre lo ha querido hacer. Fíjense lo que dice Jueces, que leímos al principio, capítulo 2. Aparte de servirle, dice este versículo 7, Jueces 2:7, en su segunda parte está hablando de los que sirvieron al Señor, dice, los cuales habían visto ¿qué? Todas las grandes obras de Jehová que Él había hecho por Israel. ¿Sí? Subraye esa frase, ¿verdad? Todos ellos, ¿verdad?, habían visto la primera y segunda generación de la que le estoy hablando, la generación de Moisés, y luego la generación de Josué y todos los que sobrevivieron, habían visto las grandes obras de Jehová o de Dios. Para mí esto es clave, hermanos, porque la siguiente generación ya no vio las mismas obras y ya no creyeron en el Señor. Las sabían, se las habían contado, pero ellos no habían experimentado por sí mismos esas obras de Jehová. ¿Sí? Los que salieron de Egipto vieron cómo Dios manifestó las 10 plagas. Vieron la gloria del Señor en el camino, ¿verdad? Con una nube que los cubría, con una antorcha que los alumbraba de día y con maná que caía del cielo. Vieron las grandes obras de Jehová y aún así fueron cabezones y no creyeron. La generación de Josué, hermanos, los de 20 años para arriba que sobrevivieron al desierto, los de 20 años hacia abajo que sobrevivieron, ellos vieron también las obras del Señor. El río Jordán se les abrió. Las murallas de Jericó se cayeron. Dios peleaba por ellos deteniendo el sol. Sí, tremendas obras del Señor. Dios detuvo un día el sol, para los que no sabían, ¿verdad? Dios se manifestó con granizos, pero gigantes contra sus enemigos. ¿Vieron las grandes obras de Jehová? Pero ¿por qué esta tercera generación no creyó? Porque no vio las obras de Jehová. ¿Pero por qué no las vio? ¿Verdad? No porque Dios, repito, haga acepción a las generaciones, no. Dios en cada generación quiere manifestar su poder y su gloria, hermanos, siempre, siempre. Pero muchas veces nos conformamos con oír lo que Dios hizo en el pasado. Y no le pedimos y no le buscamos para que Él manifieste su poder y su gloria en el presente. No le buscamos como le buscaron nuestros antepasados. No probamos a Dios con nuestro corazón y nuestra fe pidiendo cosas grandes, anhelando grandes cosas, no para nuestro bien, sino para darle gloria a nuestro Dios. Y por eso muchas veces no vemos y no recibimos, porque dice Santiago, porque no piden. Pidan, dijo Jesús, y recibirán. Llamen y se os abrirá. Pero necesitamos tener fe para ver los prodigios y milagros que Dios tiene para nuestras vidas. ¿O Dios no sigue siendo el mismo? Dice la Escritura que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Él es el mismo.
Él está dispuesto a obrar como Él quiere hacerlo, primeramente con el milagro más grande, que es el de la salvación del alma. Porque Dios puede hacer milagros en el cuerpo, en el alma, pero en el espíritu solamente Dios puede salvarlo. Y allí es donde Dios quiere hacer un milagro. Pidamos ese milagro. Nuestra generación, hermanos, sea cual sea la que tú representas, tiene que ver los prodigios, señales del Señor en tu vida y en la vida de otros y en tus corazones. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a orar con fe y que vean los milagros de Dios, que los vean. Por eso muchas veces, a veces los hijos no creen porque no ven esas obras poderosas de Jehová. Pero yo quiero animarte que cada necesidad que tú tienes, cada problema, sea pequeño, sea grande, llama a tus hijos, hazlos parte de esa necesidad. Yo soy parte de una generación, y mucho se ha dicho de eso, que sufrimos en nuestra niñez, que nos enseñaron nuestros padres a trabajar, pero que crecimos pensando en que nuestros hijos no sufrieran lo que nosotros sufrimos. Y en vez de hacerles un bien, les hicimos un daño. Y muchas veces no queremos ni que se enteren de los problemas. No queremos que se preocupen, no les vaya a dar estrés. ¿Verdad? No queremos que se aflijan, si para eso trabaja yo, ¿verdad? Y hemos levantado una generación, hermanos, a veces tan apática, floja, no todos, sí, cómoda, que pasa más horas en el celular o en la pantalla que pudiendo hacer mucho más. Espero que los jóvenes me sigan queriendo después de esto. Pero jóvenes, tienen que despertar. Tienen que despertar, porque a ustedes no les tiene que pasar lo que le pasó a esta generación, que se levantó como una generación que no conocía al Señor, ni las obras que Dios había hecho por ellos. Así que probemos al Señor, probemos su poder. Hoy con tantas situaciones tan difíciles, hermanos, enfermedades que surgen de una y de otra cosa, busquemos al Señor, clamemos por milagros, hablemosle a las personas de Cristo. Algo que yo estaba siendo retado como pastor, y se lo digo sinceramente, que alguien nos retaba, un grupo de pastores, o nos desafiaba y nos decía: no solamente oren por las personas, ustedes como pastores o los líderes, es la iglesia la que tiene que ir y hablar al perdido, es la iglesia la que tiene que ir y orar por el enfermo. Es la iglesia la que tiene que ver las grandes obras de Jehová. Porque si no, solamente somos los líderes los que vamos avanzando y creciendo. Pero Dios quiere que su iglesia compruebe que tenemos un Dios de poder, que tenemos un Dios grande. Así que nuestra siguiente generación tiene que conocer al Señor en espíritu y en verdad. ¿Sí? Que puedan decir: de oídas te había oído, como dijo Job, pero ahora mis ojos te ven. Cuánto gozo es para un padre, como dijo Juan el apóstol, ver que sus hijos andan en la verdad, que ya no creen por lo que creyeron sus padres, por los milagros que Dios hizo con sus padres, sino que ellos han experimentado sus propios milagros. ¿Cómo preparar a la siguiente generación para que conozca a Dios? Tengo algunas cosas que recomendarles. Yo veo en la Escritura
que algo fundamental que ellos tenían que enseñar a la siguiente generación era que conocieran la palabra de Dios, que la conocieran. Los israelitas, hermanos, tenían que enseñarles a memorizar las escrituras. Algunos de nuestra generación nos da flojera leer un capítulo al día. O decimos, es que no tengo tiempo, hermano. Pues por eso estamos como estamos. Ojalá que nuestra generación, que su generación, sea una generación que conoce a Dios por la palabra que Él nos ha dado. Porque a través de la palabra conocemos a Dios, conocemos sus fundamentos, conocemos su verdad, conocemos su carácter y nos recuerda cómo debemos de ser nosotros. Salmo 91, ¿qué dice? 90, versículo 1, si lo tienes, por favor. Señor, ¿qué dice? Tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿En quién se tiene que refugiar cada generación? En Dios. Salmo 145, 4, ¿qué dice? Generación a generación, ¿qué dice? Celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Eso es lo que tiene que estar anunciando, no solamente nosotros. No se conforme a que su generación o usted lo está haciendo. Aquí la Escritura dice que cada generación celebrará tus obras. No se conforme, no diga, pues lo bueno es que yo aquí ya me salvé, Señor. Aunque mis hijos andan perdidos, ¿verdad? Y mis nietos también. No. Dios quiere tener una relación personal con sus hijos, con sus nietos. Quiere que le conozcan. Pero ellos tienen que aprender a comunicarse con Dios. Y esto se aprende, hermanos. Desde que son unos nenes, ¿verdad?, o pequeños, ellos tienen que aprender a orar a Dios, tienen que aprender a depender de Dios. Tenemos que enseñar a orar correctamente a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles a intimar con Dios, porque Dios quiere tener con ellos una relación fuerte. Nosotros les tenemos que dar ejemplo. Ese fue el primer ejemplo que mi madre me dio cuando se convirtió a Cristo. Ella empezó a cambiar, pero lo que nos llamaba la atención, aparte de que ya no peleaba con mi papá, ya no fumaba, ya no se emborrachaba con él, que la veíamos en la sala orando. Orando y veíamos, pues ahí estaba inclinadita, ¿verdad? No entendíamos qué estaba haciendo, ¿verdad? Nosotros siempre su religión, ¿verdad? Pero ella estuvo orando 1 año antes de que nosotros pisáramos un templo. Orando. Mi madre tiene 81 años y hasta la fecha nos cubre a todos con sus oraciones. Pero eso nos dio ejemplo para que nosotros también aprendiéramos a orar, porque sabemos que ahí está la victoria. Tenemos que ser intencionales, hermanos. No demos por hecho que porque nuestros hijos han escuchado la palabra, han venido a la iglesia, desde niños los trajimos a la escuela dominical, no pensemos que por eso ellos son cristianos. Cuando usted ve a su hijo firme en la fe, cuando ve a su hijo compartiendo de Cristo con su vida, con sus palabras, con su conducta, cuando ve a su hijo ser una influencia para su generación, usted puede estar seguro que Dios ha estado obrando en él. Pero ni aún así confiarse. Nunca como papás nos debemos de confiar. Algunos se confían porque los traen a la iglesia. ¿Y sabe qué me ha pasado con muchos hijos? Que ellos vienen a la iglesia solamente por obedecer a su papá o a su mamá y porque no les falte nada de lo que necesitan. Sea el permiso, sea la comida, ¿eh?, sea la alegría o el contentamiento del papá o la mamá. Ojalá que no sea su caso. Ojalá que
oremos, busquemos a Dios, busquemos la manera, pidámosle al Señor la gracia, la sabiduría. Señor, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ver que mis hijos realmente te conozcan? Creo que principalmente debemos de transmitir una fe genuina y no fingida. Eso me llamó la atención porque Pablo resaltó eso cuando habló a Timoteo en su primera carta. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 4 al 6. Dice así: deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Siguiente. Trayendo, gracias. Léalo conmigo. La memoria, la fe, ¿qué? No fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 3 generaciones que transmitieron una fe no fingida. Los hijos saben, hermanos, cuando tenemos una fe fingida, lo saben porque nos conocen muy bien. ¿Sí? O sea, aparentamos que somos cristianos aquí en el templo, ¿verdad? O en el auditorio, o cuando nos ven los hermanos. Pero en la casa nos conocen nuestros hijos. Saben si peleamos, saben, ¿verdad?, si nos enojamos en lugar de orar y demás. Ya no le voy a seguir, pero ellos saben. Ojalá que nuestra fe no sea fingida. Transmitir la fe a la siguiente generación, hermanos, es como una carrera de relevos. ¿Alguno de ustedes ha estado en una carrera de relevos? ¿No? A los de nuestra generación sí nos enseñaron a las carreras de relevos. A lo mejor a la suya también, pero en una carrera de relevos somos un equipo, hermanos. Nunca nos vemos separados. Somos un mismo equipo, vamos tras una misma meta. Cada uno nos toca correr una parte, pero nos toca estar listos, viendo hacia atrás. Primeramente, cuando vamos a tomar la estafeta, y tenemos que estar atentos para tomar la estafeta o ese palito que nos dan, ¿verdad? Y correr, porque le vamos a entregar esa misma estafeta a la siguiente generación. Y Dios quiere que usted actúe así. No se desanime, esfuércese, porque usted va a entregar la estafeta y esperamos que entregue una buena estafeta. ¿Sí? ¿Saben lo que pensaron muchos papás egoístas cuando le decían: ¿y no le vas a dejar algo a tus hijos? Y a veces se hablaba de lo material o del dinero y decían: no, ¿por qué? Que les cueste a ellos lo que a mí me costó. No sé cuánto les pasó eso con su papá o su mamá, pero una generación así, creo que más fue la que estaba antes de nosotros. No, que se sacrifique. Y nos hemos ido a los extremos. Padres que no quisieron dejar un legado. A lo mejor lo hacían queriéndolo hacer en buen sentido para que los hijos valoraran. Pero luego nos hemos ido al otro lado porque nuestra generación les quiere dar todo a los hijos. Y no valoran. Yo quiero decirle algo. De que usted va a dejar un legado, de que usted va a dejar una herencia, usted la va a dejar. Ojalá que deje la herencia mejor, que es la de un buen legado de fe, un buen legado de la enseñanza de la palabra de Dios. Ojalá que pueda dejar un legado de vida digna, en donde usted le pueda mostrar a sus hijos lo que sí se puede ser un hijo de Dios, que sí se puede ser un cristiano en medio de una generación maligna y perversa, que sí se puede. Y si además de eso usted le deja ejemplo de servicio, de ministerio,
que además de eso usted le puede dejar un bien. Ojalá que sea así, pero no piense que no va a dejar nada, porque si no deja algo positivo va a dejar cosas negativas. Va a heredarles indiferencia, incredulidad y quizá hasta pobreza. Pero de que vamos a dejar algo, lo vamos a dejar. Ojalá que con nuestro Dios dejemos lo mejor. Jóvenes, con esto quiero terminar hablándole a los jóvenes. Si tú has tenido ejemplo en tus padres, no son perfectos seguramente, porque no hay padre perfecto. Pero si tú has visto un padre o a tu madre que se han esforzado por darte lo mejor en todas las áreas, valóralos. Valora lo que te están dando, porque quizás mañana no lo vas a tener. Considera lo que ellos te aconsejan. Dios quiere que tu generación sea una generación obediente. Obediente al llamado primeramente de Dios, pero también obedientes a los padres. Yo he entendido esto, hermanos, y se lo digo a los jóvenes. Yo he entendido que la siguiente generación no tiene que ser igual que mi generación, ni tiene que hacer las mismas cosas que yo hice, porque Dios trata con cada generación. En el fondo es lo mismo, porque Dios es el mismo, la fe es la misma, la doctrina, la palabra es la misma, pero las formas de hacer las cosas son diferentes. Con eso quiero decirte, joven, que comprendo eso de tu vida y quiero animarte para que tú hagas lo que el Espíritu de Dios te guíe a hacer, a la forma que Él te guíe, pero bien fundamentado en Dios y en su palabra. Dios te va a mostrar lo que tú quieres que hagas en esta generación, el llamado que tiene de manera especial para tu vida. Trata de descubrir lo que Dios tiene para ti y para tu generación. Descúbrelo, abrázalo, porque es la misión que Dios te ha dado, es el propósito que Dios quiere que cumplas. Sírvele al Señor con humildad, no soberbia, con entrega, con sacrificio, y disponte a experimentar al Dios de tus padres con las obras y milagros que Dios tiene para tu vida hoy. Búscalo con todo tu corazón, búscalo con toda tu alma. Amén, jóvenes. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Quiero decirle que hoy creo que Dios nos ha hablado a cada una de nuestras generaciones que están aquí representadas. Primeramente nos ha llamado a conocerle y a servirle con un corazón íntegro. Quizá tú eres la primera generación que está conociendo al Señor. Quizás tus padres no tuvieron esa oportunidad o no la aceptaron. Pero si tú eres la primera generación, sobre ti, sobre mí, hay un gran compromiso, porque Dios en nosotros ha roto maldiciones generacionales. Dios en nosotros ha manifestado una salvación tan grande, tan poderosa. Dios tuvo misericordia de nosotros. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí, que somos primera generación en el Señor o segunda generación, podemos contarte lo que hicieron nuestras anteriores generaciones. No las juzgamos, pero sí fue muy lamentable como muchos de ellos terminaron sus vidas. Así que si Dios te está llamando a conocer y a servir a Dios, no evadas tu llamado.
Dispón tu corazón para conocerlo cada día. Comprueba cuán bueno, cuán grande, cuán fiel, cuán misericordioso es Él. Seguramente Dios va a manifestar su amor y su gracia sobre ti para levantarte con poder, mucho más allá de lo que tú te imaginas que puedes llegar a ser. Porque la palabra de Dios dice que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y el llamado que Dios te ha hecho, Dios no lo ha quitado. Dios no ha cambiado. Si te ha hecho un llamado específico, Dios no ha cambiado de parecer. Su palabra dice que Dios no cambia, no varía. Que los dones que Él ha dado y su llamado son irrevocables. Y que la buena obra que comenzó en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que cobra ánimo, recibe la gracia y el amor de Dios. Busca al Señor para cumplir el propósito que tiene para ti en esta generación. Y pasa la estafeta a la siguiente generación. Vela pasando. Si ya es el tiempo de pasarla, vela pasando. Y si todavía no es el tiempo, es porque estás preparando a la siguiente generación. Un día le vas a entregar la estafeta. Un día le vas a decir como David le dijo a Salomón: yo no pude construir el templo, pero Dios ha querido, te ha escogido a ti para que lo hagas. Y le preparó todo. Así un día le vamos a entregar a nuestros hijos la estafeta y le vamos a decir: hijos, aquí está todo lo que Dios me dio para que tú continúes la carrera. Vas a hacer cosas más grandes que yo no pude hacer. Eso es lo que yo creo que sentía David. Sentía un gozo de ver que su hijo iba a construir el templo, el primer templo más grande y majestuoso que ha sido en esta tierra, que se ha construido en esta tierra. Así que ojalá, hermanos, que como iglesia cumplamos el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Si están tus hijos, te voy a pedir que te juntes con tus hijos, los que tienen hijos grandes, porque los chiquitos están allá, pero los que tienen hijos jóvenes, júntense con su cónyuge. Si tienes cónyuge, si no tienes, no te preocupes, júntate con tu familiar. Sí. Los que no tengan un familiar aquí, no se preocupen. Ora por tu familia. Donde quiera que esté, ora por tu familia. Porque Dios hace un llamado, no solamente a nosotros, nos hace un llamado de familia. Amén. Así que voy a pedirte que empieces a orar y le empieces a pedir a Dios que se manifieste en tu vida. Si pueden levantar sus manos al cielo y decirle: Señor, aquí estoy, Señor. Soy la generación a la que tú me has llamado, Padre. Soy parte de una generación, Señor, en la que tú has extendido tu amor, tu gracia y tu misericordia, Dios. Y en esta tarde, en esta hora, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy delante de ti, Señor, pidiéndote, Dios, que tú manifiestes tu gloria, pidiéndote que tú manifiestes tu gracia, tu poder, Señor. Si en nuestra generación hemos levantado altares que no han sido agradables a Dios, si hemos hecho cosas que al Señor le han ofendido, podemos volvernos al Señor, romper esos altares de idolatría, romper esos altares de cualquier pecado que sea. Pídele perdón a Dios en el nombre de Jesucristo y dile al Señor: Señor, aquí estoy yo, pidiéndote de tu gracia, pidiéndote de tu espíritu. Obra,
Dispón tu corazón. Dispón tu generación para hacer la diferencia en tu generación. Dios tiene un llamado, ha tenido un llamado muy especial para ti. Comprométete con Dios como lo hizo Josué, cuando dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová.